Bienvenidos al segundo programa del curso de Calidad y Control de Agua Potable, desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y Conexión Educativa. Como les comenté en el programa anterior, la modalidad del curso es a distancia. Los 4 programas semanales se complementan con material de estudio y tutorías vía internet y evaluaciones parciales en el campus virtual. También les recuerdo que aprobando la evaluación final del curso, los alumnos podrán acreditar y obtener el certificado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. En este segundo programa vamos a abordar temas principales de la segunda unidad del curso. El propósito será comprender cuándo el agua no es apta para consumo humano y advertir sobre las graves consecuencias que trae aparejado sobre la salud de las personas. En el programa de hoy veremos las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, las enfermedades hídricas más comunes y los diferentes agentes patógenos y sus formas de transmisión. El agua potable no debe contener elementos tóxicos o agentes patógenos potenciales productores de enfermedades. Tiene que tener además sabor y olor agradable para evitar que el consumidor se oriente a otra fuente menos segura. Para cumplir con lo que dijimos anteriormente, el agua potable debe reunir una serie de características físicas, químicas y biológicas que están establecidas en el Código Alimentario Argentino actualizado, artículo 982, bebidas hídricas. Básicamente las características físicas son color, olor y sabor, turbiedad y temperatura. Con respecto a las químicas, tenemos 2 variedades. Las características químicas inorgánicas, podremos citar el contenido de sólidos disueltos totales, nitratos, arsénico, flúor, dureza, contenido de metales pesados, etc. Y con respecto a las orgánicas, podemos incluir en ellas plaguicidas, agroquímicos, solventes orgánicos, subproductos de la desinfección y otros elementos de esa naturaleza química. En general, el deterioro de la calidad química del agua potable no es perceptible a simple vista a través de los sentidos. Se requiere técnicas especiales de laboratorio para detectarla. Habiendo conocido las características físicas, químicas y microbiológicas del agua potable, ¿podría usted indicar a simple vista cuál de estas muestras de agua corresponde a un agua potable y cuál no es apta para consumo humano? La respuesta es no. A pesar de que en ambos casos observamos muestras de agua de aspecto límpido e incoloro, de sabor y olor agradable, podrían estar contaminadas con agentes químicos y microbiológicos que son imperceptibles a simple vista, pero perjudiciales para la salud. Para asegurarnos que un agua es apta para consumo humano, es necesario realizar una serie de análisis de laboratorio siguiendo técnicas y normas establecidas. Con respecto a las características microbiológicas, el análisis de las mismas debe asegurar la ausencia de microorganismos patógenos. Desde un punto de vista práctico, es muy complicado determinar la ausencia o presencia de microorganismos patógenos. Es por ello que la técnica utiliza un indicador indirecto que son los organismos coliformes. El número de microorganismos detectados en un determinado volumen de una muestra de agua potable es el índice indicador de la calidad microbiológica del agua. Cuando hablamos de microorganismos patógenos, estamos hablando de organismos vivos que fueron clasificados por los naturalistas como formas inferiores de vida. Con respecto a las técnicas analíticas del laboratorio apuntadas a ponderar ese índice de contaminación, podemos citar a la técnica del filtro de membrana y a la técnica del número más probable. Además de esto, el técnico laboratorista deberá comprobar la ausencia o presencia de determinado grupo de bacterias, entre las cuales se menciona la presencia o ausencia de pseudomonas. Complementariamente, en laboratorio puede realizarse también un conteo de bacterias heterotróficas en placa. Habiendo mencionado estas técnicas de laboratorio, les comento que en el próximo programa visitaremos el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, donde observaremos la realización
de estos ensayos microbiológicos y otra serie de ensayos físicos y químicos. Me llamo Eduardo Ángel Cuetorrúa, soy médico pediatra, gastroenterólogo, de 38 años de antigüedad en este tema, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Médicas. Las enfermedades comunes producidas por el agua en nuestro ambiente, en nuestro medio o en nuestro servicio son la diarrea aguda, que es un mecanismo normal del cuerpo para desembarazarse de la contaminación, producida por bacterias, algunas de ellas enteropatógenas, algunas muy graves, otras no tan graves, pero sí importantes por el número, las diarreas crónicas producidas por las parasitosis y la hepatitis A, producida por un virus que va directamente en la materia fecal al agua de consumo, es ahí donde se dan las grandes epidemias, y las intoxicaciones por aguas con nitratos que vemos en chicos que toman mamaderas preparadas con leche de vaca y agua contaminada con elevada cantidad de nitratos. Yo soy Andrea Vesga, soy de Servicio de Gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata, estoy en el sector de hepatología del servicio, hace 5 años. La hepatitis A y otro tipo de hepatitis virales se transmiten por vía fecal-oral, es una infección que tiene mucha incidencia en la edad pediátrica. Por suerte, en los últimos años hemos tenido una reducción en el número. Quizá pueda ser por una mejoría de la parte ambiental y ahora con la vacuna, digamos, esperamos alcanzar los valores que se obtienen en los países europeos, donde es una causa casi infrecuente de trasplante hepático, mientras que en nosotros hasta el año 2004 era una de las principales causas de trasplante hepático en pediatría. La hepatitis A en realidad tiene un porcentaje alto, cerca de un 50%, que es asintomática. Y ese también es un problema porque cuando uno se hace un testeo, se da cuenta que tuvo contacto con ese virus. Por eso en las edades adultas muchos ya estamos como inmunizados. Pero hay un porcentaje que puede dar los síntomas clásicos de ponerse amarillo, de tener diarrea, vómitos, fiebre. Pero bueno, al tener un probable caso de tipo asintomático, ahí la transmisión incluso es más dificultosa de cortar. En caso de que tengamos en nuestro hogar un infectado con hepatitis A, las medidas y recaudos que debemos tener es principalmente un buen lavado de manos, después de ir al baño también lavarse las manos, el manejo de tener sus propios utensilios, su vaso, y después que va al baño, lavar bien, ¿no es cierto?, el inodoro y con lavandina. La lavandina es el mejor desinfectante en estos casos. El agua que uno puede consumir puede estar contaminada por varias razones. Una es la contaminación de las excretas con la materia fecal. Pero tenemos también, por ejemplo, en los campos con los nitratos, el orgánico de la materia fecal de los animales filtran en los nitratos a las napas de consumo, y si uno prepara una mamadera de leche artificial, de leche de vaca, y la prepara con agua con nitratos, los chicos pueden morir porque los nitratos compiten con la hemoglobina y desplazan el oxígeno. Sube, toma la hemoglobina y el oxígeno viene y no puede entrar. Entonces los chicos se ponen azul, con una mamadera preparada con agua contaminada. Nosotros hemos tenido con el tema del cólera un impacto espectacular en salud, que poniendo 2 gotitas de hipoclorito de sodio, conocido como lavandina, en litro de agua, nosotros no tuvimos epidemia de diarrea estival ese año y bajaron sensiblemente las hepatitis A. Nosotros tenemos que saber que en nuestra ciudad el parásito más común en la zona de influencia del Partido de La Plata y en la provincia de Buenos Aires es la giardia, que es un protozoario de 1000 millones de años de historia.
Me llamo María Inés Gamboa, soy ecóloga y doctora en ciencias naturales. Yo trabajo en parasitosis humanas, en enteroparasitosis, o sea, parasitosis digestivas del aparato digestivo, y en su relación con los factores ambientales que implican las infecciones parasitarias. Con respecto a los parásitos, por ahí la pregunta más fundamental es ¿qué significa? ¿Qué es un parásito? Los parásitos son organismos que viven a expensas de otros. En nuestro caso, personas como hospedadores, estos parásitos consumen parte de la energía que nosotros necesitamos para vivir. Esto implica algunas veces un perjuicio, otras veces no. En algunos casos hay, entre comillas, parásitos que en realidad son comensales. Estos parásitos en realidad no nos hacen daño, sino que simplemente están alojados, en el caso de los parásitos intestinales, se alojan en alguna parte de nuestro intestino, pero que no necesariamente nos van a causar un daño, sino que simplemente van a estar conviviendo con nosotros. Pero en ese caso, esos parásitos comensales a nosotros nos sirven para saber que hay contaminación fecal en lo que nosotros estamos ingiriendo. Siguiendo con los síntomas, pueden llegar a producir en algunos casos diarrea, síntomas de diarrea, o a lo mejor síntomas de diarrea y constipación alternadamente, algunos días con diarrea, otros con constipación, o causar constipación, o causar vómitos, causar dolor abdominal, eso es muy frecuente. Pueden llegar a producir síndromes de mala absorción, fundamentalmente en niños, porque los niños son los que están en plena etapa de desarrollo y que necesitan de la energía que consumen con su alimento, que les sirva para crecer, para desarrollarse. Y en este caso, el estar parasitados a veces por 1, 2, 3 o hasta 7 especies, como hemos encontrado nosotros en nuestros trabajos, está perjudicando el normal desarrollo y crecimiento de esos niños. El parásito es un bicho inteligente. Si mata al dueño, no come más. Entonces lo daña un poquito, pero no lo mata. Y las parasitosis en realidad son enfermedades ambientales que se manifiestan, y en sí existen las infecciones parasitarias en humanos gracias a la contaminación del medio. Y todas las enfermedades gastan energía. Y comer para defenderse, para gastar energía, quedarse petizo por diarrea, quedarse petizo por enfermedades, es que nació para ser un tipo sano y lo enfermamos con la contaminación del medio ambiente. Y esto sí que es reversible. Esto lo puede revertir con una enorme campaña de difusión, pero no hay ninguna campaña de concientización que dure menos de 10 años. Hay, digamos, 3 grandes grupos de parásitos. Uno son protozoarios, que son unicelulares, es una sola célula. Después tenemos el nematelmintos, que son gusanos, y después platelmintos, que son gusanos chatos. Bueno, estos parásitos intestinales se contagian o nos infectan por una vía de entrada, que es la puerta de entrada oral. O sea, al ser parásitos digestivos, nosotros nos podemos contagiar, nos podemos infectar ingiriendo sus formas de transmisión o sus formas de diseminación. En el caso de estos parásitos, las formas de diseminación pueden ser huevos, en el caso de los macroparásitos, que son estos que son grandes, que son los nematodes, o los cestodes, como por ejemplo la Taenia saginata, como el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, que son estos, que son gusanos cuyas hembras pueden llegar a medir hasta medio metro. Estos son nematodes que tienen sexos separados, hembras, machos, ellos copulan y ponen huevos. Estos otros helmintos, o gusanos, son chatos, y son las tenias, son cestodes. Por ejemplo, la Taenia saginata, la lombriz solitaria, son chatos y son mucho más largos. Un individuo puede llegar a medir 10 o 12 metros. Y estos son parásitos específicos de los humanos. Cada parásito tiene su hospedador
específico. En algunos casos hay parásitos que son más específicos de ciertos hospedadores y otros son más amplios y pueden infectar a una amplia variedad de hospedadores. Hay otro grupo de parásitos que son los microparásitos, que son invisibles al ojo desnudo y se ven solamente en el microscopio. Estos son parásitos que están formados, todo su cuerpo está formado por una sola célula. Se llaman protozoos, pertenecen al reino de los protozoos. Y estos parásitos, no por ser más chiquitos, son menos patógenos. Algunos de ellos pueden ser muy patógenos para nuestra vida. Cuando están en un medio que no les es favorable, entonces enquistan, forman unos quistecitos, se recubren de una pared muy gruesa y entonces se eliminan con la materia fecal también y pueden resistir mucho tiempo en el exterior. Hay un parásito, un nematode, que es típico de los perros, que son los Toxocara canis, que son estos, son nematodes, tienen machos y hembras, y viven en el intestino de los perros. Los huevos de estos parásitos, que los cachorros están permanentemente eliminándolos en su materia fecal, a nosotros pueden causarnos alguna enfermedad, si comemos, ingerimos de alguna manera esos huevos. En ese caso nos pueden causar una enfermedad que se llama larva migrans. Esta larva migrans puede ser la larva migrans visceral, en el caso de alojarse en hígado, por ejemplo, pulmonar, en el caso de alojarse en el pulmón, cerebral u ocular. Porque, ¿qué pasa? En ese huevito hay como si fuera un embrión, una larva. Esa larva, al nosotros ingerir los huevos, tanto de este parásito como del resto, esta pared gruesa que tienen esos huevos y los quistes, cuando nosotros la ingerimos, al pasar por la diferencia de pH ácido de nuestro estómago, pasar al intestino, al pH básico del intestino, entonces esa pared, esa cáscara se va a romper, se va a abrir, y la larvita que está dentro, ese como embrioncito, ese parásito bebé, va a salir de ese huevo y entonces va a empezar a buscar su órgano blanco, su sitio, su hábitat, y en algunos casos, en los casos de algunos parásitos, hace previamente toda una migración por nuestro cuerpo antes de llegar a alojarse en el intestino, hablando de los parásitos propios de los humanos, ¿no? En el caso del Ascaris, esa larva hace toda una migración por los bronquios, pulmones, rompen alvéolos pulmonares, nos causan hasta un síndrome asmatiforme con tos, catarro, y luego va, a medida que va transitando por nuestro cuerpo, va pasando por distintos estadios larvales que tiene que pasar hasta llegar a ser adulto, que eso llega cuando ya está en el intestino humano. Pero en el caso del Toxocara canis, cuando nosotros ingerimos esos huevos, esa larvita va a salir en nuestro intestino y va a empezar a buscar su órgano blanco, que es el intestino del perro. Pero como nosotros no somos perros, entonces esa larva va a seguir migrando, por eso se llama larva migrans, síndrome de larva migrans, porque es una larva que está migrando buscando su órgano blanco, su sitio de vida. Entonces, según donde se aloje esa larva, puede causar distintos casos de enfermedad que puede ser de mayor o menor gravedad según el órgano, el lugar donde se aloje. Entonces, bueno, la contaminación fecal no solo de humanos, sino de otras especies animales, de nuestras fuentes de agua, de nuestras fuentes de alimento, pueden causarnos entonces la introducción de una de estas infecciones parasitarias. Si uno no tiene agua potable y cloaca, elimina la materia fecal en un pozo. Y la bacteria no tiene apuro. La bacteria puede filtrar en el tiempo, llegar, ir a buscar una perforación incorrecta y bajar a la napa de consumo. Entonces, cuando baja a la napa de consumo, uno está comiendo o tomando alimentos contaminados con agua que han filtrado materia fecal a 30 metros de profundidad. Entonces, esa materia fecal, que a lo mejor puede estar contaminada con las formas infectivas, que son estos huevos o quistes de los parásitos, puede dispersarse y distribuirse por todo el ambiente. Esto significa que estos huevos y quistes van a estar contaminando la tierra, el ambiente que nos rodea, incluso el agua. Por ejemplo, hay comunidades rurales o horticultores que a lo mejor viven en el campo y defecan en los ríos o en los arroyos o a cielo abierto. Esta materia fecal, que puede estar contaminada con formas infectivas de parásitos, puede viajar
con el agua del río, aguas abajo, y a lo mejor aguas abajo otra persona está bebiendo el agua de ese río. La cercanía del pozo productor de agua con el pozo absorbente de la descarga cloacal de la vivienda es uno de los ejemplos de contaminación de las fuentes subterráneas de agua. La materia fecal puede filtrar con el tiempo a través de la tierra hasta llegar al pozo de la toma de agua. Lo ideal es tener lo más alejado posible la perforación de agua y el pozo absorbente. Las normas recomiendan un mínimo de 15 metros. Además, el pozo absorbente debe estar ubicado aguas abajo en el sentido del escurrimiento subterráneo. La falta de sistemas adecuados y también la mala ubicación de las instalaciones citadas es un caso muy común en áreas urbanas y suburbanas de nuestro país donde no cuentan con una red de cloacas ni agua potable. Otra posibilidad sería, en el caso de, por ejemplo, la gente que vive como los horticultores, el riego con aguas hervidas, que es una práctica que es corriente en el interior. Por eso de la importancia del lavado de las frutas y las verduras. Hay gente que descarga pozos ciegos en un camión y después lo venden como abono orgánico. Esto es demencial. Con respecto a los síntomas, cómo darnos cuenta que tenemos parásitos, no hay una sintomatología específica que nos indique estamos parasitados. Puede haber parásitos que sean asintomáticos o depende también, en realidad, de los hospedadores, del estado inmunitario de nosotros, del humano que va a alojar a ese parásito. Personas inmunodeficientes o personas con compromiso inmunológico van a ser más sensibles a la infección por estos parásitos. Y parásitos que a lo mejor en algunas personas pasan inadvertidos, en personas que son de áreas de riesgo o ancianos o niños muy chiquititos o inmunocomprometidos, van a desarrollar una infección severa que puede llegar a matarlos. Así llegamos al final de este segundo programa, donde hemos visto las características físicas, químicas y microbiológicas del agua y las principales enfermedades hídricas. Recuerden que esta emisión forma parte del curso de calidad y control de agua potable, en el marco del programa de capacitación y actualización de operadores sanitarios. El curso está acreditado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Aquellos alumnos que se inscriban tendrán acceso al material de estudio, tutorías vía internet y evaluaciones. Espero que les haya resultado de interés. Recuerden que pueden hacerme llegar sus consultas vía campus virtual. Y nos vemos el próximo programa. En el próximo programa visitaremos el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y allí veremos diferentes ensayos físicos, químicos y bacteriológicos que se realizan para determinar la potabilidad del agua de consumo.